día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ujú. Bueno, hoy nos acompaña el grupo general de IMIC. También extendí la invitación a nuestros compañeros de décimo y creo que también extendimos la invitación al IMIC de la Universidad del Tolima. No sé si alguno de ellos se conecte, pero pues los invitamos. Listo. Entonces, comencemos. Y puse, por el anterior, puse ese meme porque me parecía muy chistoso, porque no hay nada más internístico que tener que corregir electrolitos. Entonces, pues, sigamos. Bueno, hoy vamos a hablar en 5 partes en la charla. La primera va a ser el balance del sodio y el agua, porque esa es, pues, la parte de la fisiología de la charla. Además, hablaremos de la epidemiología, de la hiponatremia, la clínica, la clasificación y la etiología y el tratamiento. Siguiente. Entonces, ¿por qué hay que hablar del balance del sodio y el agua? Porque la concentración plasmática de sodio es regulada por los cambios en el consumo y la excreción del agua. No, usualmente no es por cambios directos en el balance del sodio. Entonces, sé que esto lo hemos visto muchas veces en la carrera, pero es muy importante que hablemos de compartimentos corporales cuando hablamos de balance del agua. Entonces, el agua corporal total es aproximadamente el 60% del peso corporal total, que variará según ya veremos. Este agua corporal total se divide según las membranas celulares y va a haber dos compartimientos grandes, que será el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es el 40%, aproximadamente 2/3 del agua corporal total, y el líquido extracelular es el 20% o 1/3 del agua corporal total. Además, el líquido extracelular se va a dividir en tres grandes compartimentos, que será el intersticial, que es aquel que rodea las células, y es el 75%, y además de rodear las células también se encuentra la matriz ósea y el tejido conjuntivo. El intravascular, que es el 20% del extracelular, y es básicamente que tenemos en los vasos sanguíneos, pues sangre. La sangre se divide en plasma y en hematocrito. El plasma son aproximadamente 3 litros y el hematocrito 3 litros, pero ese contenido de líquido en el hematocrito, pues como son las células sanguíneas, no lo contamos como líquido extracelular, sino como líquido intracelular. Y además tenemos el líquido transcelular, que es aquel que atraviesa membranas epiteliales y es aproximadamente un 5% y será el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo. Siguiente, listo. Aquí es cómo varía el agua corporal total con respecto a diferentes variables. Entonces, el primero será el sexo. Entonces, tenemos en rojo el agua corporal total, en azul el líquido intracelular y en verde el líquido extracelular. Entonces, cuando hablamos de el sexo, pues biológico, los hombres tienen más usualmente una proporción mayor de agua corporal total que las mujeres, y esto está principalmente fundamentado en el porcentaje graso. La grasa tiene menos agua que el músculo, por ende, entre mayor sea el porcentaje graso, menor será el porcentaje de agua corporal total, y como sabemos por los estrógenos son lipoprotectores, entonces las mujeres tenemos usualmente mayor porcentaje graso. Otro, el anterior. Otro variable importante será la etapa de la vida. Cuando uno recién nace es más que todo agua, sobre todo los niños pretérmino pueden ser 85% agua, esos son pues unas pequeñas sandías. Y a través de las adaptaciones de la vida, más o menos cuando tenemos 1 año de edad, se comienza a estabilizar los porcentajes. Además, cuando nacemos tenemos más líquido extracelular que líquido intracelular, lo que es un problema para la farmacocinética de los recién nacidos, pero pues tampoco están, eh, pero pues personalmente me alegra no querer ser pediatra, porque pues eso es bastante complejo. Y ya esas son principalmente las variaciones del agua corporal total. Cuando envejecemos, pues vamos a tener siendo un poquito menos agua de cuando somos jóvenes. Ahora aquí vemos pues una gráfica de Borón donde nos habla un poquito más de la composición de los compartimentos. Ujú, bueno. Entonces, en el anterior.
perdón. En el líquido intracelular, ya dijimos que en el líquido intracelular estaba la gran mayoría pues, del agua corporal total. Y el líquido extracelular que está a la izquierda pues tendrá menos. Lo importante y lo que quería que viéramos con esta gráfica es que las membranas celulares son libremente permeables al agua, pero no son libremente permeables a los electrolitos. Por ende, estas membranas ayudan a mantener la diferencia de composición de solutos en los dos compartimentos. Intracelularmente, como les subrayé, predomina el potasio como el principal catión intracelular. Em, Ujú. Intracelularmente el potasio como principal catión y tenemos también como los aniones, los fosfatos orgánicos, em, como pues, las cargas negativas, porque además de que tenemos que tener un equilibrio en los solutos interna y externamente de la célula, también pues por la ley de la electroneutralidad, las cargas positivas se equiparan con las cargas negativas. Y además, extracelularmente, el principal catión que predomina es el sodio, del que vamos a hablar hoy. Y sus aniones acompañantes suelen ser el cloro y el bicarbonato. ¿Sí, doctora Dina? Bueno, esta parte, ese concepto es clave. Uno siempre busca la electroneutralidad en ambos compartimentos, el intracelular y el extracelular. Y como tú muy bien lo decías, los electrolitos no pueden pasar libremente a través de la membrana celular, sabiendo que la tonicidad, entendida como el efecto osmolar que tiene pues esa carga de electrolitos sobre la célula, puede ser dañina para ella. Entonces, y para su funcionamiento, dañar como la membrana como estructura, la célula como estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula para tratar de equiparar las concentraciones? Mover el agua, porque el agua sí se puede mover libremente. Entonces, por eso los problemas y los trastornos del sodio no son tanto problemas del sodio, sino problemas de en la movilización del agua a ambos lados de la barrera. Lo otro, pues, importante ahí mencionar sería que, si bien tenemos, digamos, que los electrolitos grandes que utilizamos como las osmoles relevantes químicamente, existen otros que son los osmolitos, que son unas moléculas que también tienen carga, pero que si la célula las saca, las mete, eso no les genera alteraciones en su funcionamiento. Y eso va a ser también muy importante para entender, pues, las complicaciones que pueden existir de la hiponatremia y, pues, también de la hipernatremia. Listo, doctora. Gracias. Siguiente. Entonces, como nos decía la doctora, como lo que sí se mueve libremente a través de las membranas principalmente es el agua, esta la hace a través de la ósmosis, que es el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable pasando de un medio de mayor tonicidad a uno de menor tonicidad. Entonces, para hablar de tonicidad, primero tendremos que hablar pues, de la osmolaridad y la tonicidad, que lo hablaremos pues no tanto como los compartimentos en la química, sino como lo vemos en el cuerpo, que es la osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad plasmática es la regulación de la concentración de solutos en los fluidos corporales. Se mide en osmoles, que es miliosmoles por litro. Y los osmoles son los iones en una solución. Entonces, los osmoles principalmente están determinados, como son iones, tienen cargas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del cloruro de sodio, este se va a dividir en sodio y cloro como los iones que generan la osmolaridad. La osmolaridad sérica normal, aunque varía en todos los lugares donde uno lo lea, está entre 275 y 295 miliosmoles por litro. Y los principales iones que determinan la osmolaridad sérica, como vemos abajo en la gráfica, son el sodio, la glucosa y la urea. La osmolaridad plasmática se calcula dos veces el sodio, que es el sodio equiparado por dos, porque siempre se acompaña de cloro o de bicarbonato de los aniones que ya había mencionado, más la glucosa sobre 18, porque la glucosa usualmente nos lo dan en miligramos sobre decilitro y la osmolaridad es en miliosmoles por litro. Entonces tenemos que dividir por 18 porque ese es el peso molecular de la glucosa y podemos pasarla de miligramos por decilitro a miliosmoles. Y le añadimos el boom. El boom o el nitrógeno ureico sanguíneo dividido entre 2.8 porque ese es el peso molecular. Como vamos a ver ahorita, la diferencia entre la osmolaridad y la tonicidad es que la osmolaridad es todos pues los solutos que van a encontrarse en el plasma. Sin embargo, no todos estos tres solutos son efectivos, son osmoles efectivos, y es lo que vamos a ver ahorita en el concepto de tonicidad, el boom
puede permear algunas membranas, por eso no es un osmol efectivo, como decía la doctora. Ya veremos ese próximo concepto. Y otra cosa importante en la osmolaridad plasmática, y es algo que uno siempre le preguntan en revista de medicina interna, es que para la osmolaridad plasmática lo que más impacta, el principal osmol efectivo, es el sodio, porque es el que más fácilmente varía. Mientras que la glucosa y el nitrógeno ureico estén en rangos normales, no van a tener mayor impacto en la osmolaridad, exceptuando cuando están en rangos anormales, como lo es la hiperglicemia. En los casos que hay hiperglicemia, es importante corregir la natremia según la cantidad de glucosa que tengamos en sangre. ¿Por qué? Porque sabemos que el efecto osmótico de la glucosa puede hacer que parte del agua pase del contenido intracelular al extracelular y al intravascular por el efecto osmótico. Y eso es un tipo de hiponatremia que es la pseudohiponatremia, que ya veremos. Entonces, para corregir la natremia hay que añadir pues yo lo puse como 2000 equivalentes, que es lo que recomienda UpToDate, pero algunas literaturas dicen que entre 1.6 y 2.4 miliequivalentes por litro de sodio por cada 100 miligramos de decilitro sobre 100 miligramos de decilitro de la glucosa. Es decir, si tuviéramos 200 miligramos sobre decilitro de glicemia, tendríamos que añadir 2000 equivalentes a la natremia que nos calcule pues la prueba de laboratorio, y si hubieran 300, pues tengo que añadir 4000 equivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos, la osmolaridad del líquido extracelular y el líquido intracelular es igual. Si la osmolaridad de un compartimento aumenta, fluye libremente agua para equilibrar los compartimentos, perdón, gracias a las nueces. Entonces, este es el concepto de la tonicidad plasmática. Es la osmolaridad eficaz, es decir, el efecto generado por los osmoles efectivos, aquellos que no permean membranas, que son el sodio y la glucosa. La urea es semipermeable, por lo tanto no afecta la tonicidad. Además, es la detectada por los osmorreceptores, que están principalmente en hipotálamo, y determina la distribución transcelular del agua. Y ya vimos la fórmula, que es 2 veces el sodio sobre la glucosa, es más la glucosa sobre 18. La tonicidad determina el balance entre los compartimentos intra y extracelular. Por lo tanto, afecta el compartimento intravascular y el volumen circulante efectivo. Por ende, pues como sabemos, el compartimento intravascular, es decir, la sangre, es en la mayoría de los casos, pues el volumen circulante efectivo, es decir, el volumen que llega a los diferentes tejidos y nos permite perfundir las células. Por eso, en una de las clasificaciones de la hiponatremia veremos que es según el volumen circulante. Entonces, vamos a hablar del balance del sodio y el agua. Entonces, el riñón regula el sodio y el agua de maneras diferentes, porque, porque uno puede consumir sal sin agua, o sea, sodio sin agua, como pues cuando uno come papitas, o agua sin sal, como el agua libre. Entonces, estos son los diferentes conceptos de osmorregulación y regulación del volumen. Cuando hablamos de osmoregulación, hablamos de la osmolaridad plasmática. Los sensores son principalmente los osmorreceptores hipotalámicos, el efector es la hormona antidiurética, y se afecta la excreción y el consumo del agua. Ya veremos un poquito más la osmorregulación. Lo otro importante es, la anterior, es la regulación del volumen. Cuando hablamos de la regulación del volumen, estamos hablando de cómo regulamos el volumen circulante efectivo, y este es todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces sabemos que este tiene unos sensores en la carótida, en el glomérulo aferente, y en los atrios, o sea, en las aurículas. Y sus efectores serán el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en últimas va a generar múltiples efectores, que será la aldosterona, que es una fuerza que retiene sodio y agua, y en contraparte tendremos a los péptidos natriuréticos, que liberan sodio y liberan agua. Como la regulación del volumen es algo que vemos un montón de veces, no me voy a detener tanto. ¿Sí, doctora Lina? Pues no sé si les sirva, pero pues a mí para entenderlo, como para grabármelo más fácil, cuando uno habla de osmorregulación y habla de sodio principalmente, ¿quiénes son los que primero y los que más se afectan? Pues las neuronas, porque son las que tienen menor capacidad como de respuesta respecto a esos estímulos y los síntomas pues más relevantes. Entonces, ¿a quién le interesa saber primero que hay alteraciones en la osmolaridad plasmática? Pues a las neuronas. Entonces, por eso receptores hipotalámicos. Y cuando uno habla de volumen,
Entonces uno quiere medir gasto, uno quiere medir qué tanta volemia hay. Entonces en el seno cariotidio, porque ahí uno está viendo como todo el gasto y pues el otro que ve mucho el gasto pues es el riñón. Entonces a la arteriola aferente es como la contribución que tenía. Listo, muchas gracias. Digamos, entonces aquí está la parte de la osmorregulación. La osmorregulación está principalmente dada por el núcleo supraóptico. Entonces, el núcleo supraóptico está ubicado en el hipotálamo anterior y sensa los cambios en la osmolaridad a través de neuronas que son osmorreceptoras. Los osmorreceptores están conectados pues con el núcleo supraóptico y este núcleo supraóptico principalmente responderá con la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, como sabemos, el hipotálamo anterior con el núcleo supraóptico y paraventricular libera sus hormonas peptídicas, que será la antidiurética y la oxitocina, a través de los cuerpos de Hering, que son sus axones, que se prolongan hasta la neurohipófisis, y ahí pues unirán, pues se liberarán al torrente sanguíneo a través del sistema porta hipofisiario. Entonces, ¿en qué afecta la antidiurética? La antidiurética a nivel cerebral es bueno, primero la hormona antidiurética es el principal determinante fisiológico de la excreción de agua libre. A nivel cerebral aumenta el deseo del consumo de agua, es decir, aumenta la sed. Y además actúa sobre las células principales de los túbulos colectores corticales y medulares, es decir, en el riñón. Y abre canales de acuaporinas en las membranas luminales, permitiendo el paso del agua del interior del túbulo colector al intersticio a favor del gradiente. Entonces, siguiente, para que lo podamos ilustrar un poquito mejor. Entonces, Pau, ¿tú sabes si yo puedo de manera remota usar como el pointer? No se puede, ¿cierto? No, mano, hasta donde tengo entendido, no. Ah, mm, para ver, entonces, dame un segundo. Es que esto requiere como mucho del pointer, entonces, si quieres, creo que puedo compartir pantalla. Pero ahí se estaba viendo, Manu, se estaba viendo. Es que ese es el de Pau. Ah, ok. Entonces, dame un segundo, voy a compartir pantalla. ¿No? Me avisan cuando la puedan ver. Ahí se ve perfecto. Bueno, listo, denme un segundo. ¿No? Entonces, ahí voy a usar el pointer. Ya. Entonces, esto es un túbulo colector. Entonces, esta es la parte luminal y esta es la porción vasolateral. En la porción luminal vamos a tener, ilustré aquí como amarillo el sodio y como azul el agua. Y veremos que en la porción luminal hay una concentración de sodio menor que en la vasolateral, porque en la vasolateral da al intersticio, el intersticio es hipertónico por definición, pues, por naturaleza. Y en luminal, pues, tiene menos concentración de electrones. Entonces, toda esta parte luminal va a ir a túbulos colectores que eventualmente se van a ir a eliminar todo este contenido de soluto y solvente, pues a través del sistema, pues de la orina. ¿Qué pasa y qué hace la hormona antidiurética? Estos son los receptores B2 de hormona antidiurética y es un sistema de proteínas G que lo que van a hacer es básicamente liberar las acuaporinas 2 que están ya preformadas en una formación de clatrina intracelular y se liberan cuando se llega a la antidiurética. Entonces, a través de los canales de acuaporinas 2 va a permear el agua únicamente y va a salir por canales de acuaporinas 4 que siempre están presentes en la membrana vasolateral, esas no cambian. Entonces, ¿qué pasa cuando se abren los canales de acuaporina? Pues pasa libremente el agua a favor del gradiente, porque dijimos ósmosis. Entonces, con esto les quiero que tengan muy en cuenta que con la liberación de hormona antidiurética aumenta la osmolaridad urinaria y la excreción del sodio, porque la osmolaridad dijimos que era qué tanto soluto hay en relación al solvente y como disminuye el solvente, pues aumenta la osmolaridad. Y también pues la excreción urinaria del sodio porque habrá pues mayor excreción del mismo y la osmolaridad de la orina. Listo.
Eso es como un concepto muy importante. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda. Si quieres, Pau, pues ahora compartir tú. Listo, entonces creo que me hice entender. Em, Siguiente. La liberación de ADH está muy regulada con respecto a la osmolaridad plasmática. Entonces, a medida que el umbral de 280 milismoles por kilo se sobrepasa, se va a liberar de manera directamente proporcional la hormona antidiurética. Y esto es muy importante porque si liberamos en exceso hormona antidiurética, vamos a generar muchas alteraciones hidroelectrolíticas, que es lo que veremos en adelante en la síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y es que tanto la osmolaridad plasmática como el volumen son determinantes de la liberación de hormona antidiurética. Ahora vamos a ver por qué necesitamos saber de hiponatremia. Porque el sodio es uno de los electrolitos que a mí siempre me ha causado problemas. Entonces, cuando decidí pues, comenzar con el módulo de electrolitos con el sodio, lo primero que quise saber es por qué es importante. Entonces, siguiente. La hiponatremia, pues vemos que es el valor sérico de sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Es la normalidad electrolítica más frecuente en los pacientes hospitalizados y se ha visto una relación con aumento de mortalidad hospitalaria, hasta un 50% en valores por debajo de 120 miliequivalentes por litro. El manejo de la hiponatremia, lo que dicen los artículos es que es subóptimo, porque es complejo de manejar. Pues eso es lo que uno piensa. Realmente vamos a ver que no, pero a mí me parecía complejo antes de haberlo estudiado. Y las causas de muerte debido a hiponatremia son complicaciones neurológicas, principalmente el edema cerebral, la herniación cerebral, pues que sabemos que eso puede hacer compresión de tallo cerebral y generar la muerte, y una de sus complicaciones de la sobrecorrección, la corrección muy rápida, que también veremos, que es el síndrome de desmielinización osmótica. Sin embargo, su incidencia es muy baja. Entonces, si las causas de muerte de la hiponatremia son tan bajas en frecuencia, ¿por qué la gente se muere tanto de hiponatremia? Entonces, es porque la hiponatremia se asocia a enfermedades con una alta tasa de mortalidad, falla cardíaca, cirrosis, lesión renal aguda, sepsis, tumores cerebrales, hemorragias intracraneales. A todo el mundo le da hiponatremia. Entonces, siguiente. Este es uno de los principales artículos que nos habla de mortalidad de hiponatremia y está en el Clinical Journal de la American Society of Nephrology, o sea, la Sociedad Americana de Nefrología. Y el título es: Los pacientes se mueren de o con hiponatremia. Entonces, lo que hicieron fue que es un estudio de mortalidad de 45.000 pacientes con hiponatremia en un periodo de 12 años en un hospital universitario. En análisis hicieron, aparte de ver las estadísticas de esos 45.000 pacientes, analizaron las historias clínicas de los 53 casos de mortalidad con sodio por debajo de 120 miliequivalentes y los 35 que sobrevivieron con sodio por debajo de 110. Entonces, aquí a la izquierda vemos la gráfica y es muy interesante porque vemos, si cogemos de derecha a izquierda, es decir, de 135 para abajo en niveles séricos de sodio, vemos que aumenta linealmente la mortalidad hasta niveles por debajo de 120, que es hiponatremia severa, como veremos. Pero de manera paradójica, a medida de que disminuye por debajo de niveles de hiponatremia severa, em, el sodio sérico, disminuye también la mortalidad. Y eso pues no tendría mucho sentido si decimos que las personas con hiponatremia más severa se mueren más, tienen más probabilidades de morir. Pues vemos que la mortalidad por debajo de 115 de sodio sérico es solo 2%, mientras que en 120 es hasta el 10%. ¿Y por qué hicieron? Pues, ¿qué fue lo que analizaron? Entonces, la mortalidad general les dio 7.1% y varían funciones de los niveles de sodio sérico, como ya dijimos, disminuye paradójicamente con sodio por debajo de 120. Y cuando analizaron las causas de muerte en sodio por debajo de 120, encontraron que el 60% de los pacientes murieron aún a pesar de una adecuada corrección. Entonces, esto va en contra de la premisa que dijimos, que es difícil de corregir, porque a pesar de que lo corregimos bien, 66% de esos pacientes aún murieron.
Y todos los pacientes que murieron tenían enfermedades graves de base, principalmente lesión renal aguda y sepsis, que son los más frecuentes. Y en estos 53 pacientes que dijimos que murieron, solo el 3% tuvieron muertes atribuibles a complicaciones neurológicas de hiponatremia, que dijimos era principalmente el edema cerebral. Y además estos pacientes decían que tenían otro gran montón de comorbilidades neurológicas. Entonces, con esto es muy difícil entender causalidad, y lo que dijeron estos autores es que los pacientes se mueren con hiponatremia, no de la hiponatremia, y que la hiponatremia además es un marcador de severidad, que la hiponatremia es un marcador de severidad de la enfermedad de base. Sin embargo, en la misma revista del American Society of Nephrology, en el mismo volumen, es decir, literal en el mismo mes, salió otro artículo que se llama Hiponatremia y mortalidad, ¿qué tan inocente es la hiponatremia? Y este analiza el artículo anterior y nos dice que no podemos decir que la hiponatremia es tan inocente porque nos plantean 3 escenarios clínicos. El escenario 1 es que se relaciona directamente con mortalidad, es decir, edema cerebral y síndrome de desmielinización osmótica. El escenario 2 es el que nos dice el anterior artículo, que es que los pacientes con hiponatremia se mueren porque tienen enfermedades severas de base. Es decir, falla cardíaca, cirrosis sepsis o lesión renal aguda, y pues la hiponatremia es simplemente un marcador de severidad. Y en el tercer escenario es que también se ha visto que se relaciona con disfunción orgánica, es decir, se ha visto que se relaciona con fracturas y caídas, sobre todo la hiponatremia crónica, y esto también puede ser un marcador asociado, pues, o sea, puede influenciar la mortalidad. No sé, doctora Lina, si quiera decir algo de esta parte de epidemiología. Pues sí, Manuelita, me parece que es muy interesante lo que tú dices y pues sí, uno a veces imagina que la hiponatremia tiene un impacto clínico muy relevante, pero la mayor parte de los casos, como uno ve, pues realmente son asintomáticos y son casos crónicos la mayoría de las veces. Entonces las complicaciones grandes como el edema cerebral, uno los ve como por allá en el 5% de los pacientes y eso. Lo que sí es que uno tiene que tener en mente que el paciente, pues, la hiponatremia es un marcador de severidad conocido. Por ejemplo, si uno tiene pacientes con falla hepática, ya cuando empiezan a hacer hiponatremias o hipoglicemias, eso es un síntoma, pues, de severidad y de muerte pronta. Y el contexto de sepsis y lesión renal aguda, pues digamos que eso también pues habla de un estado de volumen pues muy malo y pues un pobre pronóstico. Y también tenerlo en cuenta por la morbilidad, más que por lo que tú dices, pues sí, se pueden alterar el sensorio, favorecer caídas, pero acuérdense que eso, por ejemplo, en el adulto mayor, una fractura de cadera puede implicar una mayor mortalidad a un año. Entonces son cosas relevantes y que tocaría vigilar en esos pacientes pues para disminuir la carga de la enfermedad. Y sería como eso. Listo, doctora. Ahora hablemos como de la parte que más nos interesa, que es la clínica, el tratamiento, la clínica, las etiologías y el tratamiento. Entonces, la clínica son principalmente síntomas neurológicos. ¿Y por qué? Entonces, la hiponatremia genera un plasma hipotónico y eso genera un edema osmótico cerebral. Entonces, es importante que entendamos que sin hipotonicidad no hay síntomas. No hay síntomas de hiponatremia, por ejemplo, en la pseudohiponatremia, porque el efecto clínico de la hiponatremia está supeditado a la presencia de hipotonía. Y también me surgió una duda muy importante, y es, ¿por qué si la hiponatremia pues, es sistémica y está en el volumen circulante efectivo, es decir, en la sangre? ¿Por qué los síntomas son de edema cerebral y por qué no de edema generalizado? Entonces, esta gráfica del New England Journal of Medicine nos la ilustra y es principalmente lo siguiente. Es por la barrera hematocefálica y es porque el sodio atraviesa libremente los espacios intercelulares del endotelio. Por ende, la concentración del sodio del espacio intravascular y el intersticio es prácticamente el mismo porque sabemos que el endotelio suele tener uniones relativamente laxas. Sin embargo, los capilares cerebrales tienen uniones endoteliales muy estrechas y están cubiertas de glía. ¿Por qué? Por la barrera hematoencefálica, porque lo que principalmente queremos proteger es el cerebro. Y eso no permite que el plasma sérico y el intersticio tengan un equilibrio de sodio.
Por ende, el plasma hipotónico hace una fuerza osmótica que induce el paso de agua a través de acuaporinas que siempre están abiertas en el endotelio de la barrera hematoencefálica, y esto induce el paso hacia el tejido cerebral. Es por eso que el edema cerebral y no es generalizado. ¿Entiendes? Entonces, las manifestaciones clínicas dependerán, uno, sí, otra. Ahí también es importante decir, pues, o sea, como tú muy bien lo dices, las uniones intercelulares que existen en la barrera hematoencefálica no permiten el paso del sodio. Pero ahí también es muy importante resaltar el papel de los astrocitos, que lo que van a hacer es tratar de proteger las neuronas. Entonces, dentro de los mecanismos que utilizan es, uno, se hinchan, y dos, pues para tratar de equilibrar la tonicidad también pueden perder osmolitos muy efectivos y se depletan de esos osmolitos, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la velocidad de corrección posterior, porque entonces él trata como de perder todos sus mecanismos de defensa por proteger las neuronas, y eventualmente cuando tú lo empiezas a corregir y lo corriges muy rápido, pues él ya no tiene cómo compensar. Gracias, doctora. Entonces, como estábamos hablando, dependen de la anatremia, es decir, qué tan grave es la hiponatremia, y la rapidez del cambio de las manifestaciones clínicas. Y reflejan la disfunción cerebral debido a un edema neuronal. Las manifestaciones clínicas agudas suelen ser mucho más severas que las manifestaciones crónicas, porque las manifestaciones agudas, cuando el sodio está entre 130 y 125 mil equivalentes, son náuseas y emesis, que pueden en ocasiones ser las únicas manifestaciones de un edema que amenaza la vida, que aunque dijimos que es poco frecuente, pues nada, peor que un paciente se me muera porque tuvo un edema cerebral eh, que yo no pude prevenir por una hiponatremia, que es algo tan importante y tan simple. Y las otras manifestaciones son la cefalea, la letargia, la obnubilación, la convulsión, el coma y el paro respiratorio, que ya veremos cómo se dividen en la severidad de los síntomas del tratamiento, pero esto se puede generar con una natremia entre 115 a 120 mil equivalentes por litro. Las manifestaciones crónicas suelen ser asintomáticas o dar síntomas inespecíficos aún con sodios tan bajos como por debajo de 120 mil equivalentes. Pueden generarse fatiga, náusea, emesis, alteraciones de la marcha, del sensorio, calambres musculares, etc. Y esto se genera gracias a la adaptación cerebral. Hay dos mecanismos importantes de adaptación cerebral al edema neuronal osmótico, y van a ser dos. El paso de líquido al líquido cefalorraquídeo es el primero, y es porque cuando tenemos hiponatremia aumentamos la presión hidrostática que se encuentra pues, a nivel del líquido cefalorraquídeo, y esto va a inducir que se pase desde las neuronas hacia el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo drena, entonces pues va a disminuir la cantidad de líquido. Y el segundo es una activación de canales edema dependientes, y es que cuando tenemos edema cerebral vamos a tener activación de canales de potasio, de bicarbonato, que son una manera de que el cerebro puede ajustarse a este edema, y cuando se pierden electrolitos, pues ya el medio celular pierde presión osmótica y puede permitir por ósmosis pues la salida de agua. Entonces, estos dos mecanismos de adaptación son fundamentales en entender por qué la hiponatremia crónica, aunque sea tan severa, puede generar síntomas tan vagos pues en los pacientes. ¿Cuándo se inicia esta adaptación cerebral? Desde el día 1 de la hiponatremia. Y más o menos hacia el día 2 o 3 ya está el cerebro adaptado. Bueno, ¿por qué es tan importante el edema cerebral agudo? Porque el edema, como ya sabemos por la doctrina de Monroe-Kelly, el cráneo es cerrado, no se puede expandir. Y tiene tres determinantes, que es el volumen cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Cuando el volumen cerebral comienza a aumentar de manera muy rápida, podemos generar compresión de los vasos, que genera la isquemia, y esa misma aumento del volumen puede generar herniación del cerebro, que para los que están en semestres más chiquitos, la herniación del cerebro es que el cerebro tiene unos puntos, digamos, vulnerables a que se espichen unos sobre otros,
Y en este caso, el uncus es, es un sitio de herniación importante. Y cuando el uncus se hernia, se genera una compresión de el tallo cerebral donde están los centros respiratorios. Y pues esto puede generar falla respiratoria y eventualmente pues muerte. Siguiente. Entonces hablemos de la clasificación. La clasificación de la hiponatremia es fundamental porque nos va a hablar de, según la clasificación, podremos orientar el tratamiento. Entonces, lo primero es la temporalidad. El punto de corte es 48 horas. Es aguda por debajo de 48 horas y crónica por encima de 48 horas. Ya dijimos por las manifestaciones clínicas. La hiponatremia aguda es más severa y más importante corregirla para evitar edema cerebral. La crónica es de más de 48 horas porque es cuando ya tenemos adaptación cerebral al edema osmótico. Cuando tenemos una hiponatremia crónica, bueno, lo importante es que cuando no sabemos cuánto dura la hiponatremia, siempre hay que asumir que es una hiponatremia crónica. Lo siguiente es el grado. Es leve entre 130 y 134 mil equivalentes, moderada entre, pues, perdón, 134 y, o bueno, perdón, este es 129, perdón. Y hay una discusión entre si 125 mil equivalentes por litro, que es lo que dice la Asociación Americana de Nefrología, o los 120 mil equivalentes por litro, que son más lo que dice la nueva evidencia que está en UpToDate. Entonces, severa se puede tomar por debajo de 120 o 125 mil equivalentes por litro, por donde uno lo mire. Sin embargo, sí se sabe que la mayor mortalidad y los desenlaces neurológicos negativos son cuando es hiponatremia por debajo de 120 mil equivalentes por litro. La sintomatología también se divide en asintomática, leve, moderada y severa. Asintomática, pues no hay ningún síntoma, claramente. Leve moderada serán los síntomas inespecíficos, la cefalea, la fatiga, las alternaciones en la marcha, la confusión y los calambres. Y la severa tiene tres escenarios clínicos importantes, que son las convulsiones, la alteración del estado de conciencia, principalmente los pacientes que están obnubilados o en coma, y la depresión respiratoria. La sintomatología severa es cuando el paciente tiene síntomas severos, es cuando tiene riesgo de isquemia, herniación cerebral y falla respiratoria, y se presenta en el 7% de las hiponatremias crónicas y en el 30% de las agudas. Además, tendremos la clasificación por tonicidad. Será hipotónica, yo lo puse con el punto de corte del 275, que es pues lo que dicen algunas guías. Isotónica entre 275 y 295 milismoles litro, hipertónica por debajo mayor, perdón, a 295 milismoles por litro. Y además de la tonicidad tendremos que ver el estado de la volemia, si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Siguiente. Las etiologías, lo importante es que la verdadera hiponatremia siempre va a ser hipotónica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una hiponatremia es calcular la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Alguno de los participantes me puede recordar la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva que dijimos? Cualquiera, solo alcen la mano. David, cuéntanos. Sería 2 por el sodio, porque el sodio viene acompañado de un anión. La glucosa sobre 18, más la glucosa sobre 18, más el BUN sobre 2.8, porque esos son sus dos moleculares. Y he escuchado, no sé, esto no lo mencionaste, pero yo he escuchado por ahí que a veces le agrega el potasio, pero eso es como variable, porque no es como tan efectivo. Y de acuerdo, yo también he escuchado lo del potasio, pero Sí, pues pero señora. como es un ion principalmente intracelular, realmente como que en la tonicidad plasmática no tiene un rol tan importante como es el sodio. Entonces es por eso. De acuerdo, gracias. Pero el BUN es osmolo efectivo. Cualquiera. Realmente no. Sí, eso es lo que acabamos de decir, pero pues lo que acabamos de decir era que el BUN no era osmolo efectivo, entonces que no lo teníamos en cuenta para la osmolaridad plasmática efectiva tonicidad. Entonces, pon si quieres lo siguiente, ya nos devolvemos. Ya.
Entonces, la primera pregunta clínica que es importante en este algoritmo de la hiponatremia es cuándo tengo que medir la osmolaridad plasmática, porque la osmolaridad se puede medir, aunque normalmente la calculamos. Entonces, pues, estos fueron los escenarios que UpToDate dice que hay que medir la osmolaridad plasmática. Y es cuando hay hiperglicemia o persiste la hiponatremia al corregir el sodio con la glicemia. ¿Por qué? Porque dice que en todos los pacientes no hay que medir la osmolaridad plasmática porque si mido la osmolaridad plasmática muchas veces voy a tener falsos positivos de hiperosmolaridad, pues que sea hiperosmolar o isosmolar, y esos no son verdaderas hiponatremias, entonces puede confundirme mi orientación diagnóstica. O cuando yo tengo una sospecha de una hiponatremia isotónica o hipertónica, que son los siguientes escenarios clínicos que ya vamos a diferenciar, que es cuando tengo una cirugía transuretral o una histeroscopia, uso de manitol, glicerol, inmunoglobulina y B, suero lipémico, sospecha de mieloma múltiple, que son aquellos escenarios que generarían en una hiponatremia falsa de isoosmolar o hiperosmolar. No sé, doctora, ¿en qué escenarios ustedes miden la osmolaridad plasmática? ¿Anterior? Pues realmente casi que nunca. Digamos que en el escenario, pues digamos que ahí la clínica manda mucho, porque usualmente cuando tú estás con un paciente que viene una RTUP, una resección transuretral de próstata, esos son pues usualmente cuando tienen las hiponatremias severas, es por el líquido que les infundieron en cirugía y es una cosa que uno ya intuye. Entonces, pues digamos que ahí la clínica manda la parada y no habría la necesidad de medir. El suero lipémico, pues es que esos son cuando ya tienen triglicéridos, por ejemplo, por encima de 800 o de 1000, que son unos valores pues astronómicos y muy poco usuales de encontrar en la clínica. Entonces, pues no es un escenario tan frecuente. Y con los mielomas, pues yo trabajo en hemato, pero pues no realmente que uno vea tanto hiponatremias falsas por la hiperproteinemia, no es tan frecuente porque pues ellos sí tienen una producción de cadenas livianas o de otras cosas, pero pues eso se deposita más en riñón, lo tiene como otra circulación y no es como tan frecuente. Es como uno se debe orientar por la clínica, ver cuál, o sea, como en frente de qué paciente estás y dependiendo como de tu sospecha y mira si la tienes que medir o si tienes como la duda la calculas, pero no es como lo usual. Listo, gracias. ¿Devolvamos? Entonces, como vimos, pues calcularemos la osmolaridad plasmática efectiva. Entonces, primero vamos a hablar de las hiponatremias que no son hipotónicas. Y estos serán dos escenarios, la isotónica y la hipertónica. La isotónica serán la hiperlipidemia, la hiperproteinemia y la cirugía transuretral o histeroscopia. No sé, los que ya hayan pasado por cirugía y por gineco, pero cuando uno está en una histeroscopia, para visualizar el campo necesita infundir grandes cantidades de líquido. Y eso usualmente es un líquido isotónico que es sorbitol, manitol, solución salina. Entonces, cuando se irriga tanto, es poco frecuente, pero pues existe una absorción importante a través de los tejidos de ese líquido que se infunde, como dijo la doctora, puede generar una hiponatremia severa que es de este origen y que en la cual pues no es necesario corregir el sodio directamente, sino que hay que pues determinar la causa y restringir un poquito los líquidos, etcétera. Pero eso es una pues, etiología importante, la irrigación a través de cavidades en cirugía. No sé si alguno de los participantes sabe por qué la hiperlipidemia y la hiperproteinemia pueden generar hiponatremia. ¿Alguno? Así que se lancen, no leo. Que yo no sabía antes de estudiarlo, pero no sé si alguno lo sabe. No, bueno, está bien. La hiperlipidemia y la hiperproteinemia alteran los sensores de sodio cuando se están pues, determinando el sodio en la muestra sérica. Entonces, los lípidos y las proteínas pueden alterar qué tanto se sensa el sodio y habría una hiponatremia relativa según qué tanto sodio sensamos, pero no es una hiponatremia real porque la cantidad de sodio en sangre pues está en realidad normal, solo que los medidores se alteran cuando tenemos lípidos o proteínas en exceso. Pero es cuando tenemos proteínas o lípidos muy alterados, como triglicéridos por encima de 1000. ¿A alguno se le ocurre alguna causa de triglicéridos tan elevados?
por encima de 1000 miligramos de decilitro. ¿No? ¿Alguno? Así que se le ocurra porque uno podría tener triglicéridos tan elevados y el punto de corte son 150. Sí, Kelly. La hipertrigliceridemia familiar. Sí, las hipertrigliceridemias familiares por las alteraciones génicas como el déficit de lipoproteína lipasa, etcétera, pueden generar una hipertrigliceridemia familiar, que es lo que tenemos que buscar cuando tenemos triglicéridos tan elevados o cuando tenemos un colesterol LDL por encima de 190 miligramos sobre decilitro. Bueno, Listo. perdón, también tenía una pregunta. Señora. No, mentiras. No, sí. Que si por ejemplo, una hiperproteinemia muy severa no podría, además de afectar las máquinas, como mencionaste, pues como atraer más agua al espacio intravascular y por eso generar como hiponatremia. O tiene que ser muy severa. Pues si genera presión oncótica, no sé, doctora, pues fisiológicamente diría que eso es posible, pero las hiperproteinemias generan más presión oncótica que eso genera una hiponatremia dilucional. No, no realmente. O sea, pues la carga eléctrica no es tan importante como para generar un movimiento de agua. Y pues lo que tú tienes la proteína, cuando tienes harta proteína en el intravascular, lo que hace es que no se salga al extracelular, pero no necesariamente tendría por qué absorberte más agua. No, pues no genera movimiento de agua, por eso es que también no se contempla en las ecuaciones de osmolaridad y tonicidad. Ah, bueno, gracias, doctora. Entonces, pues la respuesta es no. Es porque se alteran los sensores del sodio. Y ahora sí veamos la hipotónica, que es la verdadera hiponatremia. Entonces, la hipotónica, el segundo, cuando ya dijimos, no, la hiponatremia es hipotónica. El segundo paso es determinar el estado del volumen. Y eso será hipovolémica, volémica o hipervolémica. La hipovolémica es cuando disminuye el agua corporal total y también disminuye el sodio. ¿Y cómo sabemos que hay hipovolemia? Pues los signos clínicos. La hipotensión ortostática, la disminución de la turgencia de la piel, la mucosa oral seca, todo lo que vemos de signos de hipovolemia hay que irlos a buscar. La euvolémica pues aumenta el agua corporal total sin cambios totales en el sodio y pues no, la euvolemia no tiene signos clínicos, o sea, uno ni tiene hipovolemia ni tiene hipervolemia, esa es la definición pues. Y la hipervolémica es cuando aumenta el agua corporal total sin un aumento equivalente en el sodio. Y eso genera edema, principalmente edema en miembros inferiores, pero pues en la hipervolemia podemos ver anasarca, que es edema generalizado también. Siguiente. Manu, una pregunta. Sí, Valentina. Entonces, ahí en la isotónica y la hipertónica, entonces ahí, pues, por lo que dices que en realidad, pues, alteran, se puede alterar el sodio, pero no está realmente alterado, sino que se ve, digamos, no sé, imagino que en preclínico se alterará, pero entonces no se considera en esa nada más era la hipotónica, que es lo que estás mencionando, que la verdadera es nada más la hipotónica, ¿sí? Sí, no se consideran hipernatremias. Entonces, con el caso de la hiperglicemia, por ejemplo, pues si estamos en crisis hiperglicémica, pues tendremos que corregir la hiperglicemia y para eso tendremos pues el manejo de insulina IV, etcétera, para las crisis hiperglicémicas. Igual que la hiperlipidemia y hiperproteinemia, pues no tendremos que hacer una conducta clínica con respecto al sodio, sino pues por el origen de la alteración relativa del sodio, pero no tendremos que corregirlo. En la cirugía, no sé cómo abordan ustedes, doctora, los pacientes con cirugías transuretrales o que generan hiponatremia. ¿Sí corrigen el sodio rápidamente o no? Pues ahí el problema es que son hiponatremias agudas, entonces pueden generar síntomas. Entonces ese sería un escenario diferente. No. Pero de acuerdo, digamos, por ejemplo, en el escenario de la hiperglicemia uno puede ver un sodio bajo que realmente no está bajo cuando uno lo corrige y por eso es tan importante la corrección de sodio que tú mencionabas al comienzo de tu presentación. Y muchas veces, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a pacientes que están en estados hiperosmolares o en cetoacidosis diabética, uno les corrige el sodio casi siempre llega casi que al límite de la normalidad. Entonces no tendría uno que hacer intervenciones en ese sentido. Y lo de la cirugía sí es por eso. De hecho, una vez, estando yo de residente, tuvimos una paciente que ingresó a UCI para cuidados postparo después de una histeroscopia eh, por, Ujú. por la hiponatremia severa.
Entonces, pues siempre es una cosa que es importante y es una cosa en la que los cirujanos tienen que estar vigilantes porque después de cierto volumen de líquido que instila, el riesgo de hiponatremia y de complicaciones es mucho mayor. Listo. Pues ahí lo único que habría que tener en cuenta, Valentina, sería pues si hay síntomas que ya veremos en el algoritmo de tratamiento próximamente. Pero entonces ahí, por ejemplo, si tienes una hiperlipidemia o algo así, pues que no vale tanto la pena calcular la osmolaridad porque sé que puede estar afectada, entonces no sería significativo. Entonces ahí Ya, podría considerar. Dime. de acuerdo, eso fue lo que dijimos al inicio, de qué tan importante era medir la osmolaridad y pues evidentemente va a estar aumentada. Entonces, aunque hay unos escenarios que pues la evidencia nos dice pues puede usted medirla, pues no es tan clínicamente significativo hacerlo. Por eso es tan importante estudiar estas cosas, porque si uno no estudia y no sabe las causas, pues va a pedirle a un paciente hiperlipémico una osmolaridad o le va a comenzar a corregir un sodio que no está disminuido. Y en el caso, por ejemplo, que tenga, no sé, lo de la hiperlipidemia acompañado de algo que verdaderamente yo necesite revisar lo de la osmolaridad, ¿hay alguna forma de corregirlo, como por ejemplo con lo de la glucosa, o no existe? O se toma Que yo por sepa, separado. que yo sepa, no, doctora, se corrige el sodio con los lípidos, ¿no es cierto? No, no hay una fórmula. Igual, pues eso no es como una osmola efectiva ni nada. Ujú. Lo que tocaría estar es vigilante de cómo mejora el sodio con el manejo de esas hiperlipidemias. Porque usualmente cuando uno tiene triglicéridos por encima de 1000, los pacientes tienen complicaciones, pueden tener pancreatitis, otras cosas, y a esos pacientes se les da un manejo diferente que a una dislipidemia normal. Entonces, lo mismo que uno tendría con un paciente que está diabético y está en una crisis hiperglucémica. Sí, uno puede asumir inicialmente que la hiponatremia es un artefacto por la hiperglicemia que tiene el paciente, pero eso no significa que yo voy a dejar de vigilar qué pasa con el sodio a medida que voy corrigiendo el problema de la crisis. Entonces lo que toca es estar vigilante y mirando que efectivamente las cosas se estén comportando como yo clínicamente espero. Y si no, ahí sí empiezo a revisar en el resto del algoritmo cuál pudiera ser la causa de esa hiponatremia que no corrige. Listo, ¿Sí me entonces explico? vigila. Sí, doctor. Y lo Bueno, otro pues es como, dime. señora. No, no, señor, sí, continúa. Y lo otro es como la parte de definir cuál es el estado del volumen de un paciente. Es una cosa que es súper difícil. O sea, clínicamente es difícil establecer, por ejemplo, que alguien está hipovolémico. Haciendo el ecocardiograma, de todo es un poco más complicado. Y hay pues la disminución de la turgencia de la piel a veces es una cosa difícil de evaluar, especialmente en los adultos mayores, que son de las personas que más tienen hiponatremia, porque si ustedes ven la piel pues, de un adulto mayor que ya es más frágil, uno les hace como el pellizco y que hay marcado, pero no es necesariamente porque esté hipovolémico, sino simplemente pues como por las características de la piel. Una de las cosas que uno les puede preguntar es si tienen sed, eso también les puede ayudar como a evaluar el estado de volumen, porque pues cuando uno está hipovolémico pues se activan todos los mecanismos de la sed, entonces esa sería como otra pregunta útil para poderle hacer al paciente en esa evaluación del volumen. Súper, muchas gracias, doctora. Una pregunta, sí, es que yo sé que usted tiene que entrar a turno a las 7. ¿Le podemos robar 15 minutos después de las 7 o es ya muy complejo? Que me quedan como Tranquila, esa 20 turno, minutos. sino como otra cosa que tengo que ir, pero tranquila. Ah, Me bueno. puedes robar unos 15, 20 minuticos más al día. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces igual no me queda mucho tampoco. Siguiente. Bueno, como ya dijimos, lo primero, no siempre es necesario medir la osmolaridad plasmática y segundo, los signos clínicos de hipovolemia no siempre están presentes y son difíciles de detectar. Ahora, ¿cuál es la etiología de la hiponatremia? Entonces, no me gusta comenzar, pues puede comenzar uno por cualquiera, pero por el aumento del volumen, porque cuando uno tiene aumento del volumen de agua, es lógico que el sodio disminuya, porque si aumenta el solvente, disminuyendo la osmolaridad de la solución. Entonces, lo primero que hacemos cuando hay una hipernatremia hipervolémica, si no sabemos claramente la causa, valoramos el sodio en orina. Sin embargo, vamos a ver que no siempre es necesario, pero pues para determinar claramente las causas, se puede valorar el sodio en orina. Entonces, si tenemos un sodio en orina aumentado, significa que el riñón no retiene sodio. Es decir, que la causa es intrarrenal. Y si el sodio en orina está disminuido, es decir, que el riñón sí retiene sodio, es decir, que la causa es extrarrenal. Em, como porque es el sodio en orina es importante, pues
es un marcador de si está funcionando o no el riñón con respecto a la retención de sodio, es porque ya dijimos, pues una de las funciones del riñón es retener sodio y retener agua para pues tener una osmolaridad de la orina pues determinada. Entonces, si el riñón no está funcionando con respecto a esa función, pues el sodio en orina estará aumentado. Doctora. Hay una cuña. Siempre Señora. que tengan un paciente con hiponatremia, el sodio en orina no sirve, pero siempre que no le hayan puesto líquidos con sodio, porque eso nos puede pues afectar el valor. Entonces, pues esa es una condición muy importante de toma de la muestra para poderla interpretar adecuadamente, como está diciendo Manuelita. No tenía en cuenta la consideración. Gracias. Listo. Entonces, cuando valoramos el sodio en orina, ya dijimos que si el riñón no retiene, si retiene sodio, es una causa extrarenal, es decir, el sodio en orina estará disminuido. ¿En qué casos estará aumentado? A mí me gusta pensarlo en las causas de edema en general, las causas grandes de edema. ¿Y qué órganos son las causas grandes de edema? El corazón, el riñón y el hígado. Entonces, la falla cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico son unas causas de hiponatremia hipervolémica, que ya vamos a ver, pues se manejan de cierta manera. Cuando es una causa intrarrenal, es decir, el sodio en orina está por encima de 20.000 equivalentes por litro, puede ser una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica que afecta en la capacidad tubular de absorción del sodio. Entonces, ¿por qué el síndrome nefrótico, aunque es una lesión en el riñón, no es una causa intrarrenal de hiponatremia? ¿A alguno se le ocurre? ¿Nadie? Está bien, yo tampoco sabía. Entonces, el síndrome nefrótico lo que causa es que no afecta principalmente los túbulos, sino que va a principalmente afectar el glomérulo y va a generar una pérdida importante de proteínas que hacen presión oncótica. Entonces, eso lo que va a generar es un edema generalizado y una hiponatremia usualmente pues dilucional porque perdemos la capacidad vascular de retener agua, pero no es una alteración tubular, entonces es una causa pues extrarrenal de hiponatremia hipervolémica. Listo, la anterior. Ahora pasemos a lo hipovolémico, entonces, que es el contrario. Cuando uno pierde, pues hay que interpretarlo como pérdida de líquidos con que ese líquido pues contiene sodio. Entonces lo que hacemos es valorar el sodio también en orina. Si el sodio en orina está disminuido o está aumentado, el mismo punto de corte de 20.000 equivalentes. Si está disminuido, es decir, que el riñón todavía tiene capacidad tubular de absorber el sodio, serán pérdidas extrarrenales y serán tres grandes. Las gastrointestinales, como la emesis y la diarrea. Siempre que un paciente esté vomitando o tenga una diarrea profusa, pues se deshidrata y puede tener hiponatremia. Las cutáneas, en los grandes quemados, que ya sabemos que la dermis es un importante protector contra la deshidratación. Y el tercer espacio. Entonces, cuando hablamos de un tercer espacio, es que comenzamos a perder líquidos en líquidos debido a que no tenemos la capacidad de mantenerlos en el espacio vascular. Principalmente en la pancreatitis, pues puede ser porque hay una vasodilatación sistémica y hace que uno pierda líquidos al intersticio, o también en ocasiones que no son tan frecuentes que haya una complicación de la pancreatitis que haga una colección grande de agua. En estos casos será importante ser aún más agresivos en la reposición de los líquidos porque estamos perdiendo agua. Cuando el sodio en orina está aumentado, la pérdida es intrarrenal. Entonces puede ser por los diuréticos. Entonces, los dos diuréticos más asociados a, la hiponatremia son las tiacidas y los diuréticos de asa. ¿Alguno se acuerda cómo funcionan las tiacidas? Así que no lo recuerde. Manu, David tiene la mano levantada. David, por favor.
inhiben la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Muy bien. Y pues será principalmente por el bloqueo de canales de sodio, como los ven acá. ¿Alguno se acuerda cómo funcionan los diuréticos de ASA? David, ¿tú también te acuerdas o no bajaste la mano? Igual también nos puede recordar. Actúan sobre el asa de Henle. Súper. ¿Quién habló? No vi. Yo, Pablo. Ah, Pablo. Muy bien. Actúan sobre el ramo ascendente del asa de Henle al inhibir el cotransplante del sodio de la bomba sodio-potasio 2 cloros, pues del simporte sodio-potasio 2 cloros. Entonces los dos inhiben el sodio. Como los dos inhiben el sodio, la reabsorción tubular del sodio, pues generan pérdida pues, de sodio y de agua. Makes sense, ¿no? También tendremos las nefropatías perdedoras de sal y el cerebro perdedor de sal. Entonces, las nefropatías perdedoras de sal son aquellas nefropatías en las que se pierde la capacidad también de absorber el sodio y pues por ende no vamos a tener capacidad de absorber el sodio y disminuiremos el sodio sérico. Así como a grandes rasgos, porque no tendría el tiempo yo de explicarles todas las nefropatías perdedoras de sal. Y el cerebro perdedor de sal es cuando tenemos una lesión intracraneal, digamos nosotros meningitis, por ejemplo, que lesiona el sistema nervioso simpático y la estimulación renal simpática pues, la estimulación simpática renal. Es decir, como dijimos, el sistema nervioso simpático activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona induce la reabsorción de agua y sal. Por ende, pues nos genera una hiponatremia. Ya la veremos un poquito más. ¿Sí, David? ¿Alzaste la mano? No, qué pena, la dejé alzada. Bueno, no, tranquilo. Entonces es el cerebro perdedor de sal. Anterior, perdón. Y cuando hablamos de la hiponatremia volémica, también aquí nos sirve, en vez de valorar el sodio en orina, valorar la osmolaridad de la orina. ¿Por qué la osmolaridad de la orina? Porque aquí lo que nos importa es no saber la capacidad tubular de absorción de sodio, sino si hay liberación o no de hormona antidiurética. Porque ya dijimos que la hormona antidiurética dejaba pasar agua libre y ningún otro electrolito. Entonces, si la hormona antidiurética está actuando, la osmolaridad de la orina disminuye, como ya dijimos al inicio de la presentación. Entonces, si está por debajo de 100 milimoles sobre litro, que es el punto de corte, es decir, que sí se actúa la ADH, y es el aumento se genera por aumento de consumo de agua, como la polidipsia en los pacientes que tienen estos trastornos psiquiátricos que toman y toman agua, o la potomanía, que es los pacientes que toman y toman cerveza. Entonces, eso genera hiponatremia. Y cuando la osmolaridad de la orina está aumentada, es decir, por encima de 100 milimoles por litro, esta significa que no está actuando, perdón, que está actuando en exceso la ADH. Ay, les expliqué al revés porque lo puse al revés. Esperen, un segundo. Un segundo. Sí, doctora. Pues bueno, vamos. Tranqui. Pues bueno, ahí lo que uno mira es como si uno tiene el volumen normal, entonces uno se acuerda que la ADH abre las acuaporinas sacan el agua de la orina, entonces en teoría la orina debería estar más concentrada, ¿sí? Entonces si yo tengo una orina que está diluida, entonces probablemente no sea porque haya un exceso de líquido que el paciente se está tomando que está ingiriendo de otro lado, y que a pesar que sobrepasa la capacidad de absorción, ¿sí? Y en el otro caso, pues es uno tiene un paciente que puede estar euvolémico y que de todas formas tiene una orina, y que está, un paciente que está euvolémico, espérate, que me enredé. Es que yo también me enredé ahí, qué pena. Que no es tan fácil, perdón. Sí, no, pero creo que está al revés, mano. Sí, creo que es que yo lo puse fue al revés, qué pena. Sí, está al revés de que tienes ahí que la orina está diluida en un volumen normal y en el contrario pues tienes una orina que está concentrada porque sí está actuando la ADH.
Ujú. Entonces, ya lo voy a cambiar porque eso fue lo que me misma me confundió. Qué pena con ustedes, todos los del público. Entonces, ya lo voy a cambiar. Ujú. Ah, Para los demás, dudas hasta ahí que tengan, preguntas que quieran hacer. sí, si quieres, Pau, puedes refrescar. Sí, ¿alguno tiene una duda del público en lo que arreglamos el pequeño problema? Yo no estoy entendiendo bien como el error. No sé si mientras lo acomodan la doctora me puede ir aclarando o Manu, no sé. Pues bueno, ahí uno tiene que acordarse del mecanismo de la acción de la ADH, ¿sí? Entonces, cuando llega la ADH al riñón, lo que va a hacer, lo que va a hacer es abrir canales de aguaporines para que pasen desde pues, del interior del túbulo contorneado distal el agua hacia el intersticio y después hacia el espacio intravascular. Porque acuérdense también que la hormona se llama antidiurética, entonces uno orina menos volumen, pero también se llama vasopresina, entonces llama agua al espacio intravascular, pues para aumentar como la presión del espacio, ¿sí? Entonces, si yo le saco el agua a la orina, ¿qué pasa? Aumenta la osmolaridad. Entonces, ese sería como lo que está funcionando adecuadamente. Pero si uno tiene que no está funcionando adecuadamente, si yo tengo una paciente que está hiponatrémico, yo no quisiera que estuviera llamando el agua, sino que estuviera la osmolaridad de la orina disminuida. ¿Sí me explico? Ahí sería más diluida la orina, ¿sí? O sea, si tú tienes una orina que está diluida en un paciente hiponatrémico, pues eso no es, o sea, no debería estar como tal así. No sé si así queda más claro. Ya, la orina está diluida acá. Y la orina aquí está. Entra. Listo. Lo que nos acaba de explicar la doctora es que yo, qué pena, fue un problema mío. Entonces, así recapitulando a grandes rasgos, cuando tenemos la osmolaridad de la orina es que tantos solutos hay en la orina, es decir, en un solvente. La antidiurética disminuye eh, la antidiurética que hace, hace que nuestra orina esté concentrada, es decir, que se extraiga el agua de las túbulos contorneados, entonces hace que aumente la osmolaridad urinaria. Cuando eso es lo que hace la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, listo. El valorar la osmolaridad en la orina nos está ayudando a saber si está funcionando el mecanismo compensatorio de la hormona antidiurética o no está funcionando. ¿Listo? Entonces, cuando la osmolaridad urinaria está por debajo de 100, es decir, está por encima de 100, perdón. Es decir, la orina está concentrada, significa que sí actúa la hormona antidiurética.
Y es cuando actúa la hormona tirorética cuando tenemos polidipsia, potomanía o síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y, ay, refresca otra vez, por favor. Qué pena. Ya. Cuando la hormona antidiurética no funciona, no hay concentración de la orina, o sea que la orina está diluida. Cuando no actúa la hormona antidiurética, cuando tenemos insuficiencia suprarrenal, insuficiencia hipotalámica o hipotiroidismo, en grandes rasgos. Así, ¿sí está bien, doctora? Sí, 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 creo que ya quedó bien. Ya lo que es que solo estaban al revés los valores y lo de la CIDH. Listo. Ahora sí nos decimos entender a los participantes. Sí, ya entendí, Manu. Listo, ya, igual así está bien. Que fue un error de más y de menos. Y lo otro es como, bueno, ahí está lo del hipotiroidismo, pero pues realmente cuando no va a ver clínicamente cuándo eso es relevante, usualmente los 1000 equivalentes de sodio aumentan como 0,1 por cada 10 puntos que aumenta la TSH. Entonces, pues no es una causa como tan frecuente. Uno la tiene en cuenta, pero pues clínicamente no suele ser tan relevante como uno piensa. Ok, súper. Sigamos. Ahora hablemos de los síndromes de secreción inadecuada de AH. Entonces, la liberación mantenida de hormona antidiurética, pues, ¿qué es el CADH? Es la liberación mantenida de hormona antidiurética en ausencia de sus estímulos habituales. La hiperosmolaridad, la hipotensión o la hipovolemia, que dijimos eran sus estímulos, ya no son lo que induce la liberación de la misma. Cursa con hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, es decir, una hiponatremia hiposmolar, y una osmolaridad urinaria inadecuadamente elevada. ¿Qué es lo que dijimos? Una osmolaridad urinaria por encima de 100 miliesmoles moles por litro, que es parte de los criterios diagnósticos que están en la parte de abajo a la derecha. Las causas son muchas, como los vemos acá. Entonces, principalmente serán farmacológicas. Los psicofármacos, todos los que ven ahí, son una causa muy importante de síndrome de secreción inadecuada de ADH, en donde generamos mucha ADH, entonces hay mucha reabsorción de agua y poca de agua libre, entonces generamos una hiponatremia hiposmolar y un montón de trastornos hidroelectrólicos. También tenemos las causas oncológicas, donde el carcinoma microcítico de pulmón es uno de los más importantes. Tenemos otras como las neurológicas, las posquirúrgicas, las infecciosas y otras que les voy a dejar en la presentación para no demorarnos tanto ahorita. Anterior, please. Siempre es importante, y están los criterios de síndrome de secreción inadecuada de ADH, descartar otras etiologías de la hiponatremia. Y el tratamiento será la restricción hídrica y dos grupos farmacológicos que se pueden utilizar, los baptanes, que son antagonistas de la antidiurética, y la democlicina, que es una tetraciclina que induce diabetes insípida nefrogénica. Entonces, la idea no era hacerles una revisión extensiva del CADH, sino que supieran qué es. Que es que simplemente se libera demasiado ADH sin presencia de un estímulo, porque pues lo que uno no sabe no lo busca. Usted, doctora, si hay algún comentario de síndrome de secreción inadecuada de ADH. Lo que decías, Manu, que finalmente eso es un diagnóstico de exclusión y primero hay que evaluar otras etiologías y si si en algún momento pues, se confirma un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, no se puede uno quedar con ese diagnóstico, sino que hay que evaluar si hay una causa adicional, principalmente pues ver como que no tenga nada oncológico, que no tenga nada neurológico. Aló, doctora, yo dejé de escuchar, no sé si todos dejamos de escuchar o fue mi internet. No, sí, ya, perdón. ¿Allá? ¿Eso era todo? Ajá, ok. Ok, listo, gracias. Sigamos. Siguiente. Entonces, aquí es algo importante que hay que diferenciar. Y es la diferencia entre el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que era que yo libero mucho ADH, y el síndrome de cerebro perdedor de sal, que ya dijimos que yo pierdo la capacidad, la capacidad cerebral de estimular al riñón para que retenga sal. Entonces, si recordamos lo que acabamos de ver, el CADH es una causa de hiponatremia euvolémica y el cerebro perdedor de sal es hipovolémica. Sin embargo, determinar la hipovolemia es difícil y las causas del cerebro perdedor de sal, por ejemplo, la presencia de una meningitis, también puede generar CADH.
Entonces, además, pues lo que decía en este caso osmosis es que hay una enorme cantidad de diferencias entre el cerebro perdedor de sal y el CADH, pero es fundamental que los diferenciemos porque la restricción de fluidos ayuda al CADH, pero es muy lesivo para el cerebro perdedor de sal porque el cerebro perdedor de sal es hipovolémico. Entonces, lo que recomiendan es la medición de la excreción, de la fracción de excreción de ácido úrico en orina, que si uno lo mide y está por encima del 10% y lo corrige con solución salina hipertónica y lo vuelve a medir, en el CADH está por debajo del 11% y en el cerebro perdedor de sal está por encima del 11%. Sin embargo, hay una gran cantidad de otras alteraciones que los pueden diferenciar, que los puse en la parte de abajo a la derecha. No, yo no soy experta en ninguna de las dos entidades, pero lo importante era que les quedara la cuña en que hay que diferenciar el CADH y el cerebro perdedor de sal cuando estén como en la duda diagnóstica. No sé, doctora, si alguna vez le ha tocado hacer esa diferenciación, o si eso es clínicamente relevante o cómo. Luego, doctora, Aló. contestar. Aló. Pues usualmente se presentan en escenarios diferentes. El cerebro perdedor de sal usualmente es como más uno lo ve más en el escenario de cuidado intensivo, en pacientes que están poshemorragia, postoperatorio, entonces uno lo sospecha más ahí. Pero pues ya tanto como la fracción del nitrógeno ureico, del ácido úrico en orina, no, hasta ahí no hemos llegado. Ok, listo. Bueno, sigamos, ya nos falta muy poquito. Entonces hablemos del tratamiento que dependerá de la causa. Entonces, siguiente. La hiponatremia hipotónica, que ya dijimos es la verdadera hiponatremia, hay que corregirla. La tasa de corrección se diferenciará si hay riesgo de síndrome de desmielinización osmótica o no lo hay. Si no hay riesgo de síndrome de desmielinización osmótica, se puede corregir de 4 a 8 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas, con un máximo de 10 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y también se divide si es aguda, si la hiponatremia es aguda o es sintomática, o si es crónica o es asintomática. Si es aguda y además es sintomática, se dividen los síntomas severos y moderados, que ¿alguno se acuerda cuáles eran los síntomas severos de la hiponatremia? ¿Alguno de los síntomas? Y como letargia, alteración del estado de conciencia, coma o convulsiones, más o menos. Sí, Lali, esos tres. Convulsiones, alteración severa del estado de conciencia y además el paro respiratorio. Entonces, si yo tengo alguna de esas tres, los síntomas son severos. Entonces lo que tengo que hacer es corregir rápidamente la hiponatremia. Entonces lo vamos a hacer con un bolo de solución salina hipertónica al 3% y serán 100 mililitros pasados en 10 minutos y el máximo que daremos es 3 para evitar pasarnos al otro lado. Si los síntomas en cambio son moderados, podemos iniciar una infusión de solución salina hipertónica de 0.5 a 2 mililitros kilogramo hora y estar valorando pues la anatremia. Cuando la hiponatremia es crónica o es asintomática, dividiremos en hipovolémica, hipovolémica y hipervolémica. Si es hipervolémica, lo primero que dijimos es el exceso de agua circulante. Haremos restricción hídrica, que no olvidemos es uno de los pilares de patologías que generan exceso de volumen circulante, como lo es la falla cardíaca crónica. Entonces, la restricción hídrica, lo que dicen las guías es que tiene que ser por debajo de 500 mililitros, pero eso es muy difícil porque a la gente evidentemente les da sed. Entonces, la restricción hídrica, aunque debe ser bastante agresiva, pues es muy difícil. Y los diuréticos innecesarios, como los diuréticos de asa, que aunque dijimos pueden generar hiponatremia, en este caso lo que haremos es principalmente corregir el exceso de agua circulante. En la eubolémica lo importante será tratar la causa, como dijimos, y también la restricción hídrica funciona. Y en la hipovolémica, como dijimos, lo que hay principalmente y en todas las causas hay es que reponer líquidos. Se puede dar solución salina isotónica de 1 a 2, o sea, al 0.9% de 1 a 2 miligramos kilogramo hora. Igual, lo mismo, si alguno de las tres causas que dijimos hace síntomas agudos, síntomas severos o moderados, pues habrá que hacer el esquema de sintomatología aguda o síntoma.
Perdón la redundancia. ¿Listo? Bueno, sigamos. Lo último que quiero hablarles es el síndrome de desmielinización osmótica. Es lo que previamente se llamaba la mielinolisis póntica central. No sé si alguna vez en una clase de neuro les mostraron una slide de patología que tenía un puente cerebral que claramente se veía mielinolisis. Sin embargo, ya no se le dice mielinización póntica central porque, aunque sí hay desmielinización, no siempre es en el puente. Entonces, pues por eso ya no se le llama así. ¿Y por qué se genera? Porque las adaptaciones neuronales al edema osmótico de la hiponatremia crónica hacen vulnerables a las neuronas que, frente a una corrección demasiado rápida de la anatremia, se desmielinicen. Por eso se llama desmielinización osmótica. Las manifestaciones clínicas se suelen dar 2 a los 6 días post-corrección y se caracterizan por múltiples alteraciones que de hecho se parecen a la hiponatremia. Entonces, desorientación, convulsiones, letargo, trastornos del movimiento, pero tienen unos síntomas de alteración muscular como lo son la paraparesia o la cuadriparesia, que no son tan frecuentes en hiponatremias. Y cuando tenemos síntomas severos pueden generar síndrome de enclaustramiento, que es una parálisis con única preservación del movimiento ocular y pues el pronóstico es súper malo. Entonces, siguiente. Que es importante que en los pacientes que tengan alto riesgo hay que cambiar las tasas de corrección y hay que hacerlos de 4 a 6 miliequivalentes por litro en 24 horas con máximo 8 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Cuando el paciente está en alto riesgo, sobre todo cuando tiene una hiponatremia muy severa, sobre todo por debajo de 105 miliequivalentes por litro. Cuando tienen hipocalemia concurrente, el paciente es alcohólico, malnutrido o tiene enfermedad hepática concurrente. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Cuando el paciente tiene una mejoría neurológica de la hiponatremia severa, o sea, ya dejó de convulsionar, pero a los 2-3 días comenzó a volverse a deteriorar neurológicamente y no tiene otra etiología. Puede haber sido el síndrome de desmielinización osmótica, que aunque es infrecuente, pues hay que evitarlo porque eso es iatrogenia. Ya, eso fue todo lo que tenía que hablarles de hiponatremia. Yo sé que no es un tema como tan taquillero, pero pues es muy importante y intenté sintetizarlo lo mejor que pude. No sé si el público tenga alguna pregunta. ¿Alguno? Todos ya unos duchos en corregir el sodio. Ok. No sé, doctor, ¿algún comentario final? No, pues Manu, primero agradecerte por tu presentación, muy completa. Esa parte que tú mencionas al final, pues los pacientes que tienen hiponatremias crónicas por los mecanismos de compensación cerebral del trastorno hidroelectrolítico tienen más riesgo de hacer desmielinización osmótica y es una de las razones por las cuales uno debería como asumir que todo el mundo es crónico, en ausencia pues de síntomas severos, porque ahí es en ese escenario donde el paciente tiene más riesgo, es una cosa que es grave, realmente las posibilidades de tratamiento son pocas, pero pues en general pues todo muy bien y muchísimas gracias. A usted, doctora, por tomar de su tiempo para acompañarnos un viernes a las 7 de la noche. Y a todos los que estuvieron hoy en la charla, hubo como 56 personas cuando tuvimos el pico de atención. Entonces, pues nada, a todos gracias por tomar de su tiempo. Nos vemos en 2 semanas con nuestro caso clínico de hiponatremia. Y nada, pues muchas gracias por venir. Gracias, doctora. Gracias, Manu. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, Margarita. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Ahí, Pau, tenemos que tomar la asistencia. ¿Tú solo lo puedo descargar yo? Sí, eso solamente lo puedes hacer tú. Te toca Ay, qué ahí. bueno, porque ya me iba a salir. O sea, Menos mal lo hiciste. ya lo descargué. Listo, súper. No, bye.